Madrid es una capital abstracta, improvisada en un paraje solitario por la voluntad de un rey, Felipe II, enamorado de las matemáticas, que buscó en Madrid la equidistancia de sus fronteras, el geométrico ombligo de su imperio. Junto al modesto río Manzanares se levantaba sobre modesta Acrópolis un castillo medieval que fue luego alcázar de los Austrias y palacio borbónico en el 18. En el angosto paraje entre la montaña del Príncipe Pío y la orilla izquierda del Manzanares, se alzan hoy, en lo que se llamó en tiempos de Goya la Cuesta de Areneros, dos lindas iglesias neoclásicas de limpio diseño, con muros encalados y guarniciones y cadenas de piedra que se ofrecen gemelas al espectador. Una de ellas, la más próxima a Madrid, es la iglesia de San Antonio de la Florida que Goya pintó y que hoy es museo. La otra es una réplica del siglo XX construida para el culto. Los orígenes de la verbena se remontan al siglo XVIII, aunque alcanzó su auge en la segunda mitad del siglo XIX, continuando así hasta nuestros días. Era tradicional entre las modistillas de Madrid y por extensión entre las solteras la costumbre de ir a pedir novio al santo. El 12 de junio comienza la verbena, la algazara, los churros y las múltiples atracciones acompañan a la plegaria. Convertido el sitio de la Florida en una finca propiedad de la Real Casa, después de haber sido adquirida por Carlos IV a los marqueses de Castelrodrigo en 1872, se compraron también ese mismo año a la Compañía de San Jerónimo los terrenos frente a la Fuente del Abanico para ubicar la nueva ermita dedicada a San Antonio, santo al que tanto el pueblo de Madrid como los reyes Carlos III y Carlos IV tenían gran devoción y cuya feria era la primera del periodo estival que se celebraba. La ermita, inaugurada el 11 de julio de 1799, es obra del arquitecto italiano Felipe Fontana. Si algo destaca en la ermita dedicada a San Antonio en la Florida, es la lograda teatralidad del conjunto en una armoniosa combinación de arquitectura y pintura. La fábrica, de gusto neoclásico, se levanta sobre una base de granito, piedra blanca de colmenar de oreja en los elementos sustentantes y paramentos de ladrillo cubiertos por el enlucido. La portada, organizada en dos cuerpos. El inferior, con el gran vano central de la puerta flanqueada por tres pilastras de orden dórico. En la parte superior se encuentra un vano cuadrado que marca la línea de ventanas que ilumina la iglesia. A los lados de la fachada se disponen dos aposentos y por el de la izquierda, que servía de portería, tiene en la actualidad el acceso a la ermita. El ingreso natural de la iglesia sería a través de la puerta principal. El visitante, en primer lugar, veía el ábside central y el altar. Según avanzaba hacia el altar, la iluminación interior reclamaría su atención sobre la cúpula que recibía la luz por la linterna, para, finalmente, hacer un recorrido visual por las bóvedas y los paramentos verticales, iluminados por la luz de las ventanas. El presbiterio está separado del crucero por escalones, y el altar es de estuco, imitando mármoles de diferentes colores. Se remata por un frontón curvo sobre el que descansan dos ángeles de estuco, imitando bronce, que adoran el símbolo de la Trinidad, que se encuentra rodeado de rayos tallados en madera y dorados. Cuando Goya comienza a pintar en San Antonio de la Florida,
Ha cumplido ya más de 50 años y ha triunfado en la capital del reino. En 1795 es director de pintura de la Real de San Fernando. Es pintor del rey Carlos IV desde 1789 y su fama entre la nobleza y los amigos es creciente como pintor de retratos, pequeñas obras de gabinete, conjuntos arquitectónicos, etc. Es esta una de las grandes singularidades de Goya, su capacidad para adaptarse a diferentes formatos. Un cambio aparece en las obras posteriores a 1792, después de la grave enfermedad que sufrió en ese año, en el que se llegó a temer por su vida y cuya fatal consecuencia sería la sordera. Este percance provocó un brusco cambio en la vida de Goya. El pintor se aísla del mundo, se encierra en sí mismo y dejará fluir en dibujo, grabado y pintura su forma de ver, comprender y sobrellevar la realidad. En sus retratos buscará la psicología del personaje y centrará su atención en el gesto y la mirada. En sus dibujos y en las estampas de los caprichos azotará los vicios y abusos de la sociedad sin piedad, pero con gracia y originalidad no exenta de ironía. Humanizará los temas religiosos, poblándolos por gentes comunes e incluso vulgares. Jovellanos fue el responsable del encargo de los frescos de San Antonio de la Florida, encargo que fue posterior a marzo, pero anterior a agosto de 1798. La técnica de pintura al fresco le era familiar a Goya. Será en los frescos que pinta para la iglesia de El Pilar en Zaragoza entre 1780 y 1781, donde Goya despliegue su técnica y su arte. Pero las críticas y la humillación que sintió cuando hubo de someterse al control y dictamen de Francisco Valleu, entonces ya su cuñado, le llevarán a trasladarse a Madrid en busca del prestigio y honor puesto en entredicho por sus paisanos. 16 años más tarde, a Goya se le presenta la oportunidad de volver a emplear la técnica del fresco con pleno dominio de su obra y acometer la decoración de toda la ermita con su propio criterio y con gran libertad. Dice Pedro Arauz en 1766: ante todas cosas, es necesario hacer sobre la pared un aparejo de arena cernida y de cal añeja apagada. El referido aparejo se ha de sentar sobre la pared al paso que se va pintando. Esto es, que solo se ha de preparar el pedazo de pared que se ha de pintar en aquel día, porque es necesario que esté fresco y húmedo el aparejo para pintar sobre él. El cuerpo de la pared sobre el que se ha de sentar el aparejo debe estar antes blanqueado con yeso o de argamasa compuesta de cal y arena. Antes de empezar a pintar, se han de tener hechos patrones. Esto es, diseños sobre papel del tamaño de toda la obra, los cuales se aplican por parte contra la pared, al paso que se va trabajando y media hora después de haber sentado el aparejo bien aprestado contra la pared y bien alisado con la plana. La ermita estaba dedicada a San Antonio de Padua y por tanto ese era el tema que debía tratarse en las pinturas. Hubo un relato de San Antonio escrito por Miguel Maestre, lector jubilado de la Orden Franciscana. Otra vez, estando el santo en Padua, según se cuenta, le reveló el mismo Dios que su mismo padre era acusado falsamente por una muerte y que era de horca la sentencia. Pidió el santo al guardián por solo un rato licencia y desde Padua a Lisboa fue llevado con presteza por un ángel y a la casa del que gobernador era fue y le dijo estas razones: Señor, por las llagas mesmas de Jesucristo te digo que suspendas la sentencia de este hombre que inocente está de la muerte hecha. El gobernador le dijo
que el Consejo así lo ordena y no puede en ningún modo contradecir la sentencia. El santo le suplicó lo siguiese hasta la iglesia, y llegándose al sepulcro, mandó que de él saliera el difunto, y al instante salió con gran reverencia. El santo le preguntó si en algo cómplice era en su muerte el desdichado hombre que a justiciar llevan. El resucitado dijo que no, y al punto en la tierra del sepulcro se volvió. Y el santo, sin que supieran quién era, desapareció. Según relata la historia, el milagro se hizo en presencia de una gran concurrencia, y esta es la que ocupa una buena parte de la cúpula, donde se pueden contar hasta 50 figuras que han sido descritas por Enrique Lafuente Ferrari de forma viva y elocuente. Damiselas elegantes, mujeres de equívoca traza, viejos de barbas venerables, profetas ensimismados, mozos rehechos y poseídos de sí mismos, labriegos, chiquillos, celestinas, mendigos, espectros famélicos y extraños seres de monstruoso aspecto con sus facciones reducidas a esquema por unos brochazos violentos. Entre este informe gentío se destaca la figura del santo, un joven fraile cuya sustancial diferencia con el resto de los mortales radica casi exclusivamente en tener la cabeza coronada con el nimbo. Erguido sobre una peña, se dirige al difunto que, apoyado en un escabel, es sostenido por un hombre que le coge por la cintura. Salvo estos dos personajes, en el resto de las figuras no es posible asignar ninguno de los papeles de la historia. En medio de las figuras que pueblan la cúpula, varios personajes adquieren una personalidad propia. Así, la mujer que abre los brazos con rostro angustiado, para algunos pudiera ser la mujer del acusado y madre del santo. Y tras ella, un anciano apoyado en un báculo con rostro de dolor, pudiera ser el que ha sido injustamente acusado. A continuación del difunto, vemos en un primer plano a dos mujeres que, ausentes de lo que allí ocurre, parecen conversar apoyadas en la barandilla. Dos pequeños muchachos que revolotean y se encaraman a la barandilla para seguir de cerca lo que allí está ocurriendo, están atentos, pero sin el supuesto respeto que merecería la escena. Detrás de los niños se encuentra el hombre de la higa por el gesto de su mano derecha. El asesino sería el hombre de espaldas que parece tratar de huir perdiéndose entre la multitud. Se escapa aterrorizado ante la escena del cadáver parlante que pudiera hacer la acusación fatal para él. La figura femenina a la izquierda del hombre de espaldas. La tensión de sus manos enlazadas y la mirada al cielo impregnan de vida este cuerpo rotundo y erguido, de mirada ausente y como en éxtasis. Su actitud contrasta con la del joven conmovido que junto a ella se apoya en la barandilla. Los embozados que pueblan varias de las estampas de caprichos y a veces sirven de acompañantes a las jóvenes o de fondo inquietante en las escenas. Otra figura se yergue y destaca sobre el conjunto. Una mujer arrobada le mira o le admira ante su fuerza, solidez y estabilidad. El pañolón desplegado sobre la barandilla, como si de un balcón privado engalanado se tratara. Dos figuras femeninas a continuación. La de la derecha es alguien que se esconde bajo el manto y el reducido e inaccesible rostro hacen pensar en una mujer del pueblo en la cual nada corpóreo destaca. La otra figura, de curvas sinuosas, abultados senos y suave y terso cutis, muestra una elegante y rica belleza. Goya empleó enérgicos brochazos, amplios, sueltos y empastados, según requiere una pintura que se sabe va a ser contemplada desde una amplia distancia. Si es cierto que en la cúpula podemos apreciar variedad de texturas en los diferentes vestidos, en el resto de la iglesia
es un despliegue sin igual de la suavidad, riqueza, brillantez y lujo que las telas por sí mismas suponen. En el resto de las superficies pintadas, bóvedas, pechinas y ábside, no hay referencia alguna a la biografía de San Antonio, ni se narra historia alguna. Por el contrario, es una representación de la gloria. Ni siquiera los ángeles que la pueblan responden a los modelos establecidos, y tanto es así que se les conoce como las ángelas. Acusados caracteres femeninos y querubines desnudos con leves alas de mariposa, aislados o en grupos, van a levantar las pesadas cortinas brochadas de oro para que el milagro se haga patente. En bóvedas y pechinas, los fondos son negros y grises, y Goya aprovecha el tono blanco del revoco como base para los tonos claros de carnaciones, vestidos y telas. Así, el pincel de Goya crea todo un mundo mágico con el color. En las pesadas cortinas forradas, unos rápidos toques de ocre crean la magia de fingidos hilos de oro sobre las sedas del fondo. Sobre estas sedas destacan los cuerpos femeninos, vestidos con ricas túnicas de marfileños tonos, con orlas, flecos y fajas de sedas pesadas y suntuosas y de tonos sobrios y opulentos. Negros, ocres, dorados, verdes, azules, rosas. Si la acción teatral se desarrolla en la cúpula, en el resto de la iglesia vemos telones que se abren, figuras en movimiento e incluso la simbiosis entre lo real y lo pintado. Este mundo pintado por Goya ha presenciado ya 2 siglos en el silencio de la ermita que fue como la nave de sus sueños, su última morada. Gómez de la Serna decía: el reloj de las horas de asiglo debe ir mal, debe adelantar mucho porque su centenario no ha pasado. Es sencillamente que está en camino su influencia y aún vive en el alentar del arte contemporáneo.